la carrera de diseño gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, semestre 2023-1. Y nuestro cuarto webinar, el último del primer corte, y es para hacer recordatorios al respecto de entregas de actividades, también algunas notificaciones que debo hacer con respecto a la actividad o a las actividades realmente, eh, algunas actualizaciones que hice para el foro de diagnóstico, que es una de las actividades que tienen al pendiente. Así que voy a compartir con ustedes la página de la plataforma o plataforma Saya en su aula virtual de Dibujo Libre 2. Yo soy Mirza Uribe. Tenemos por aquí entonces algunas cosas que, bueno, debo hacer mención. En la parte de la actividad, entonces, del foro de diagnóstico, fíjense, esta actividad está pautada para realizarla antes del 6 de mayo, sin embargo, pues tienen ustedes la posibilidad de hacer la participación hasta el 13 de mayo, es decir, hasta este sábado. Asimismo, hice una acotación aquí. Ustedes tenían pues que realizar una aceptación de planes que yo todavía dentro de el aula pues no he colocado debido a cortes de luz y bueno, eso ha eh, influenciado en la parte del tiempo, por lo tanto pues le otorgué a otros en otros sentidos, pues la evaluación. Sin embargo, pronto va a estar el plan de evaluación sobre todo. ¿Ok? Plan de evaluación, que es este que se señala aquí, que es el general del semestre 2023-2. Yo les he dado ciertas pautas para el primer corte, obviamente, lo que es los objetivos a cumplir y los contenidos que se están dando, sobre todo a nivel de perspectiva, en punto de fuga, sus elementos que lo constituyen para poder tener una retícula de punto de fuga y luego poder desarrollar algunas composiciones con perspectiva, el cual pues esa ha sido la base para el primer corte. Entonces, estar atentos aquí a este foro que va a estar hasta, como les digo, hasta el 13 de mayo, es decir, hasta este sábado. ¿Ok? En algunos casos, pues ya he respondido, tienen algunas retroalimentaciones de mi parte. Recuerden, para quienes falta por la fotografía, colocar la fotografía, deben irse al perfil o de la plataforma, o también es bueno que lo hace, digamos, vincular con la cuenta que ustedes tienen de Microsoft 365, que se llama así, el cual pues vincula la plataforma Saya, y allí ustedes pueden colocar la fotografía también inmediatamente. Entonces, para que tengan eso está al pendiente allí con una de las actividades que tienen que hacer acá, ¿ok? Entonces, para que se actualicen los datos como debe ser. Eso sí es una solicitud, y en algunos casos les he pedido que amplíen un poco la parte de importancia, o que si faltó algún ítem por contestar, pues que lo hagan. Por allí yo les hice la retroalimentación y también le he colocado la puntuación. Cualquier novedad, por favor, como estamos ya en esto de las entregas, inmediatamente me lo pueden hacer comunicar a través del Telegram, el grupo de Telegram. ¿Ok? No por privado, sino por el grupo de Telegram, para yo ir revisando. Entonces, es bueno estar pendiente de esto. ¿Ok? Para la segunda actividad que ustedes tienen allí, que es el 20%, recuerden la retícula de punto de fuga, tal cual, esta la vamos a realizar con exactitud gracias a las escuadras. O les decía también que podían hacerlo si manejan un programa experto, ya sea el Illustrator, que nos da esas herramientas, o alguien que maneje el AutoCAD o el SketchUp, de ser posible, algún otro programa, lo pueden hacer. Sin embargo, pues es la opción que les di de hacerlo con escuadras en un formato de cuarto de pliego, dibujar esas proyecciones, la línea
de horizonte, la línea vertical, el punto de fuga, las proyecciones que salen del punto de fuga. Es una retícula de cuadrado perfecto de 90 grados en general, el cual pues nos va a servir para los sucesivos composiciones que debemos hacer en dibujo libre 2. Entonces, esa retícula de perspectiva con un punto de fuga va a ser base, la vamos a colocar de base, encima es probable que coloquemos un papel o algún elemento para dibujar, de manera que tengamos las proyecciones y tengamos, por supuesto, lo que son las escalas. Vamos a cambiar de dimensiones y vamos a proyectar a través de esas retículas, de esos módulos que nos da esas retículas, produciendo escalas de repente de manera monumental para una composición que sea monumental y la otra para acercarnos al detalle. Asimismo, nosotros vamos a realizar también retículas con dos puntos de fuga también para dar mayor cantidad de elementos, de vistas en 3D y otro tipo de visiones. Entonces, esta retícula que es en principio con reglas, con las escuadras, el cual pues tiene las instrucciones, yo se las expliqué durante el webinar número 2 y 3. Entonces, para que revisen la elaboración, cualquier duda, pues recuerden, está el Telegram por allí. Fíjense, ustedes son 29 participantes, de los cuales 4 hasta ahora han entregado la retícula, tal cual se le piden 2 archivos. Esta actividad está hasta el 13 de mayo. Sin embargo, a esta actividad se le vamos a dar cierta holgura. Es posible que la holgura sea hasta el 16, pero con solicitud de ustedes. O sea, si alguien está, digamos, terminándola y le hace falta, le llegó el 13 de mayo a la medianoche y ya está el domingo 14, le hace falta que terminar poco, menos del 5%, pues me hace la notificación por el grupo de Telegram y yo inmediatamente me voy a revisar el aula para darle el acceso a su entrega. Entonces, pero debe notificarme, ¿ok? Entonces es bueno hacer esa acotación, ¿ok? Hasta el 16 es que vamos a tener cierta prórroga para esta parte, ¿ok? Entonces, pendientes con ello. Asimismo, pues, eh, lo que le digo, la comunicación vía Telegram por el grupo va a ser importante en este sentido para aligerar estas partes. Asimismo, pues se han dado cuenta, se colocó la retroalimentación en el foro y la calificación, esa calificación ustedes pueden manejarla o pueden observarla aquí al lado de participantes en la parte de arriba del bloque central donde dice calificación. Entonces allí les va a aparecer la calificación en notas, en cantidad del 1 al 20. ¿Ok? Entonces, por ahí. A mí me aparece así, a mí me aparece todos los participantes, a ustedes les aparece por actividad, entonces revisen esto. Posiblemente aquí, los que tengan 18, fíjense, es porque le falta entonces la fotografía. Los que ya tienen 20, entonces resulta que tienen esto aquí. Me dan un momento, por favor. Ok, entonces les decía que los que tenían, por ejemplo, estas notas es porque probablemente les hace falta la fotografía o porque tienen algo por contestar. ¿Ok? Ya está, digamos, hasta ayer
fue la retroalimentación, revisión de esto. Ok, me voy nuevamente entonces para el curso. Ya saben dónde ubicar la calificación. Teníamos también pendiente algunas cosas del contenido. Tenemos el libro de punto de fuga. Yo me he basado en explicar la retícula, estos dos últimos eh, webinar. Entonces, fíjense un poco para conceptualizar. La perspectiva en el diseño es el arte del dibujo para recrear lo que es la profundidad y la posición relativa en el espacio de los objetos. El dibujo, la perspectiva se puede definir como una técnica, es una técnica que simula esa profundidad, los efectos de reducción y ampliación. Por analogía, la perspectiva es un conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción o en su juicio. Pero entonces es también, se le puede decir que es una ilusión visual que percibe el observador ayudando a determinar la profundidad y situación de los objetos de distancias. ¿Okay? Básicamente, pues estos podrían ser ciertos, ciertos conceptos. Aquí en este libro ustedes observarán, espero que lo hayan revisado, también los objetivos de aprendizaje y estos se dieron a través de la elaboración de la retícula. Sin embargo, pues queda pendiente ya hacer la aplicación o hacer una composición libre, digamos, a tener el concepto del dibujo libre, pero con apoyo dentro de lo que es la retícula de punto de fuga. Entonces, los objetivos fue describir las técnicas de perspectiva que se cumplen con el hecho de la elaboración de la retícula, desarrollar las proyecciones de volúmenes de punto de fuga. Una manera de hacerlo fue también a través de esas líneas de proyección, en tanto horizontal como en vertical, dentro de ella, de la retícula. Desarrollar técnicas de perspectiva en la escala monumental, eso queda pendiente para lo que sería el segundo corte de ese ejercicio, y desarrollar retículas de módulos que se desarrolla allí con apoyo a escala de objetos comunes y de dimensión. Entonces, las técnicas están el desarrollo de figuras simples a complejas a través de la línea. Eh, Hay un tema de valorización o de variación en cuanto a lo que es la altura, posición, la ambientación, luces y sombras, hacer una ambientación simple, compleja. Entonces, a través de la retícula lo podremos lograr. Entonces, eso va a ser un ejercicio, el primer ejercicio del primer corte, del segundo corte, que queda pendiente. Bien, dentro de la descripción de contenidos, pues también tenemos algunos enlaces que ustedes pueden revisar acá como para dar complemento. Entonces, pueden revisarlo acá, también esto nos va a ayudar, esto digamos que los objetivos, los cuales se mencionan en el primer corte, pues también lo vamos a utilizar en el segundo corte y en el tercero, porque debemos hacer ciertas composiciones. Entonces aquí nos amplía un poco el tema del concepto de dibujo en perspectiva. Entonces habla de la perspectiva, es el arte de dibujar volúmenes, objetos tridimensionales en un plano, en una superficie bidimensional, sería el caso. Aquí se recrea entonces la profundidad, como les decía en la parte del libro, en la primera hoja, la posición relativa a los objetos. Simula la profundidad y efectos de reducción. Existen entonces algunos tipos, lo que sería la intuitiva, que es una simple representación de objetos delante de otros y ofrece esa sensación de profundidad. Asimismo, al dibujar objetos semejantes, pero de distinto tamaño, conseguimos eh, que los menores se parezcan o que estén más cercanos. En el caso de la perspectiva lineal, que es otro tipo de perspectiva, entonces, lineal en una pintura es un conjunto de reglas usadas para dibujar objetos tridimensionales sobre una superficie plana bidimensional. Eh, Existen, fíjense, dos tipos.
Los, aquí habla también los sujetos, están más cerca, parecen más grandes, para la primera parte. La segunda, las líneas paralelas que se interpretan en el horizonte. Se observa una ilustración, esta ilustración a la izquierda, como esa parte de la percepción. En el otro enlace que comparto con ustedes dentro de la línea, aquí unos tipos de perspectiva, también el tema, eh, si se quiere, de perspectiva de un punto de fuga, y que es aplicado a lo que es el diseño gráfico. Entonces aquí nos habla que el impacto en el diseño gráfico se consigue en diferentes formas. No solamente es la parte bidimensional, aquí cabe, dice acá, no cabe duda que lo que realmente triunfa es una buena imagen que llame la atención al cliente potencial, consiguiendo que capte la atención, cautivando o introduciendo en la imagen, consiguiendo así el propósito de cualquier campaña publicitaria. Este impacto visual se consigue con la perspectiva atmosférica, es un tipo de técnica que quiere transmitir esa profundidad perceptualmente, haciendo un elemento principal que cobre atención como a manera de jerarquía y con un fondo que transmite cierta profundidad, imitando contexto, naturaleza. En dibujo libre uno se hablaba de ambientación. Bueno, aquí también aplicaría la parte de ambientación, uno de las unidades que se veía allí. Entonces, en la parte de perspectiva, pues también es perfectamente utilizable. En el caso del diseño gráfico, la perspectiva nutre de las bellas artes para transmitir visualmente conceptos, porque dice acá, los grandes pintores de la historia crearon las bases de composición y percepción visual, recordándoles anteriormente que habíamos hablado que la perspectiva también tiene ese tema de ilusión visual o de percepción visual. Por eso hoy en día se siguen utilizando técnicas gráficas, artísticas, para crear diseños o imágenes fotográficas, pero para objetos comunicativos diferentes. En el caso de Miguel Ángel, el romántico Caspar, David Friedrich y William Turner son una gran referencia de la técnica de perspectiva atmosférica, que acompaña las perspectivas lineal, oblicua y angular, y también intensifican lo que es la profundidad. Entonces, por acá también les dejo algunos eh, imágenes de ese tipo de perspectiva atmosférica que pudiera plantearse como eh, ambientación, ¿sí? Hay un elemento principal, el cual pues se hace esa jerarquía que les mencionaba y su contexto pudiera estar dando cierta perspectiva. Aquí les habla de la línea de horizonte, el color de desenfoque que es utilizado en algunos casos, ¿sí? Una perspectiva a nivel gradual, en fin, hay varios conceptos que se pueden manejar en cuanto a lo que es la ambientación y que se utiliza quizás en carteles, en afiches, en otro tipo de elementos gráficos que son recurrentes en el diseñador. Bien, dentro de esta aula virtual que ustedes tienen de diseño de dibujo libre, entonces también tenían algunos archivos que les dice, les complementa las partes que tiene la perspectiva. También se le llama perspectiva cónica. Están en PDF, son descargables. Yo espero que en estos momentos pues, ustedes ya lo hayan descargado también y le hayan dado un vistazo por aquí para que cargue un poquito más rápido la página.
Vamos a esperar un momentico. Ok. Ya cargada la página, fíjense algunos elementos de perspectiva. Esto sería una perspectiva con vista aérea. Aquí nos habla un poco de estos elementos. La perspectiva es un método de dibujo y de pintura, el cual pues se da esa sensación de profundidad dentro de una superficie plana, tal cual como lo hemos conceptualizado en otras instancias. Esta superficie plana puede ser un papel, un tablero, un lienzo, en el cual proyectemos nuestra visión o impresión de un modelo en escena. Aquí, fíjense, las formas de los modelos que dibujamos sobre una superficie tienen en la vida real profundidad y dimensión, por lo que tratamos siempre de representar esa profundidad de manera en nuestros dibujos y que parezcan reales para poder entenderlos. Entonces, damos ciertas características, ciertas proporciones, luces, sombras, para que puedan acercarse a lo real. Y aquí tenemos un cierto relieve y creo que estos son de la evolución para llegar a lo que fue la perspectiva. Y aquí ya se empieza en el Renacimiento a darle como más intención a esa proyección. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de profundidad? Entonces, son aquellos recursos básicos que permiten conseguir la representación del equivalente a un objeto real en el dibujo. Aquí, por ejemplo, se dan a través de que haya una disminución del tamaño, otra por tema de superposición de objetos, la otra es por la separación de un borde inferior y le otorgamos ciertas sombras para crear esa sensación o indicador de profundidad a través de la perspectiva cónica o lineal, a través de la perspectiva aérea, que es una vista desde arriba, y también se le otorga por el claro oscuro, luz y sombra. Tenemos algunos otros ejemplos. Que estoy mostrándole algunas otras ideas de perspectiva, elementos de la perspectiva. Entonces vamos a tener la línea de horizonte, el punto de fuga, les hablaba de un cuadro o el plano del cuadro, y por acá estaríamos lo que es el modelo y lo que es el objeto ya proyectado en perspectiva. Y esto sería nuestra línea de tierra. Les decía también que muchas veces la línea de tierra va a coincidir con la línea de horizonte. Vamos a ver algunas cosas. Entonces aquí los elementos de la perspectiva. Hay tipos de perspectiva cónica o lineal, como son las que nos otorgan una vista frontal, la vista oblicua, que son dos puntos de fuga, que también vamos a realizar algunas retículas al respecto de eso, y la vista aérea, que se puede dar también a través de tres puntos de fuga. Y aquí algunos elementos de comprensión, fíjense la línea de horizonte, el punto de fuga y hay ciertos elementos que salen de la perspectiva lineal. ¿Sí? Entonces tenemos línea de horizonte, el punto de fuga y las proyecciones. También línea de horizonte, punto de fuga, proyecciones para generar ciertos elementos en tercera dimensión en, en una base bidimensional. Aquí vamos a observar vistas aéreas a través de un punto de fuga
con la línea de horizonte y sus proyecciones, o de repente ilusiones ópticas a través del punto de fuga. Eso ya sería para el próximo corte, las de los puntos de fuga, el cual estaríamos explicando, pero podemos visualizar algunos ejemplos. Bien, esta parte es importante, fíjense que la parte de línea de tierra y la visión que se tiene con respecto a un plano que es paralelo, otro a 60 grados, otro a 45 y otro a 30. Entonces son las percepciones con respecto al punto de fuga o a los puntos de fuga. También dentro del aula virtual de dibujo libre 2 tienen estos elementos de perspectiva con punto de fuga también para complementar lo que sería la teoría. Vamos a esperar a que cargue también, perdón. Sí, aquí hablaba de una eh, elaboración simple de los componentes punto, de un punto de fuga. Fíjense que se define lo que es la línea de horizonte, tal cual aquí nos da ciertas instrucciones, pero aquí ya en los dibujos podemos observar. Colocamos el punto de fuga preferiblemente a la mitad del formato. Tenemos el cuadro de encuadre. Aquí trazamos las diagonales o las líneas rectoras del dibujo que pasan por el punto de fuga. Hacemos otro cuadro de encuadre de dibujo interno que coincidan también, que es proporcional digamos, al borde del formato y que coincidan con las líneas rectoras, ¿sí? Luego, ya teniendo estos elementos, nosotros podemos comenzar a proyectar elementos que pudieran ser vistos en tercera dimensión, colocarlos en el papel bidimensional a través del punto de fuga, como se observa aquí. Que pasar esto, le hacemos el recuadro a través del punto de fuga, luego levantamos las verticales que son paralelas a las verticales del cuadro. Luego el otro paso era hacer el cierre del cubo y luego podemos hacer serie de repeticiones a través de esos cubos para generar pues, una composición. Entonces eso era lo que quería mostrarles el día de hoy, un poco para complementar lo que serían los elementos de un punto de fuga. Bueno, recuerden entonces cualquier duda y avisar con tiempo para, en dado caso, pues extender un poco la entrega a quienes les haga falta para después del 13 de mayo hasta el 16, en dado caso. Pero deben hacer la comunicación a través del grupo de Telegram, ¿ok? Y bueno, muchas gracias por su atención. Me despido y estamos al pendiente.